Hola, hola, buenos días, bienvenido a este nuevo video. Soy Germán de Bonis y como siempre te sigo acompañando para que puedas profesionalizar y mejorar la operación de tu restaurante, fast food o negocio gastronómico. Este es el último video de la serie que habíamos comenzado hace ya unos videos atrás sobre los manuales de operaciones en tu restaurante. Si no viste los videos anteriores, te recomiendo que pauses vayas a la etiqueta, busques ahí arriba y mire los anteriores para entender de dónde viene y por dónde vamos enganchando esto. Entonces, en esta oportunidad, acordate que venía un regalo. Por tanto, suscríbete al canal, apretá suscribir, apretá la campanita para recibir las próximas series de videos que vamos a estar haciendo, ¿sí? Y de esa forma poder estar al día. En este video, si te quedas hasta el final, vas a encontrar un regalo, ¿sí? Un regalo muy esperado, que los que vienen de la serie anterior lo vienen tal vez siguiendo, esperando, se han suscrito al canal, me han contactado por las redes sociales para preguntarme si se los podía dar antes o no el regalo. Bueno, no. El día era hoy. Cuando estés mirando este video, te vas al final del video y te vas a enterar de este regalo. Pero antes de eso, entonces, vamos a avanzar con el tema que nos toca, ¿sí? Con el tema que nos toca, que son los manuales de operaciones propiamente dicho. Habíamos hablado de reglamento, habíamos hablado de puestos y funciones, habíamos hablado de inducción, en fin, de toda una serie de pasos que debíamos completar en nuestros manuales antes de llegar a la operación propiamente dicha para llegar en condiciones a la operación. Ahora sí vamos a hablar de cada manual de operaciones puntualmente, qué debo tener en cada manual de operaciones o cómo lo puedo armar. Y esto es una estrategia, ¿no? Obviamente hay muchas formas de hacerlo. Yo te voy a contar la estrategia más humana y más efectiva que he encontrado yo para hacerlo con buenos resultados. Lo primero es que entiendas que podés hacer el manual de operaciones de un puesto definido, pero que eso tiene que estar asociado a un manual de operaciones de un área, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer los manuales de operaciones del cocinero, del lavaplato, del jefe de cocina, primero mi manual de operaciones tiene que tener una sección que sea la sección de operaciones generales de la cocina, donde ahí voy a hablar y voy a explicar cuáles son las operaciones paso por paso que se realizan en la cocina. No voy a hablar de un puesto específico, sino de las operaciones generales. Por tanto, allí tengo que colocar el ingreso al área, cómo se hace el ingreso a la cocina para el personal, cuáles son las primeras tareas, qué revisiones tiene que hacer, por ejemplo, de los equipos, iluminación, alimentación, en fin, todo lo que es la parte inicial del proceso de trabajar en una cocina, ¿no? Cómo tengo que ingresar vestido, con el uniforme colocado, de qué forma, ¿no? Todas las cuestiones operativas de la cocina en general. Entro, empiezo con la producción, empiezo con el lavado, empiezo con el corte. ¿Con qué empiezo? Bueno, ¿cómo se desarrolla la operación en la cocina? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es la franja horaria para realizar las primeras tareas? ¿Cuál es la franja horaria para realizar las tareas que le siguen? ¿Cuáles son esas tareas una vez que hice preproducción, producción? Tal vez me toque la hora de ir a hacer la mise en place. ¿Cómo preparo la mise en place? Cuestiones generales, ¿no? ¿Sí? Cuestiones generales, no específicas de un puesto. Entonces, mi primera parte, mi primer capítulo del manual de operaciones tiene que hacer una introducción al área, ¿sí? Al área de trabajo. Lo mismo pasaría si yo voy a hacer los manuales de operaciones, por ejemplo, del personal de sala, ¿sí? Primero hago una introducción al trabajo en la sala. Después paso al camarero, al runner, al ayudante, en fin, a todo el personal que tengo en la sala, ya sea que tenga maître, un sommelier, lo que sea. Entonces, bueno, hago la introducción general. Esa va a ir en todos los integrantes, en todos los manuales de operaciones de cada puesto ya así específico, ¿no? Va a ser la introducción. Termino esto y me pongo a trabajar en cada puesto sí ya específicamente. Entonces, si yo voy a armar el manual de un ayudante de cocina, ¿cuál es la primera tarea que hace el ayudante de cocina? Repasa la limpieza de la cocina, revisa tal o cual cosa, empieza por ir a un depósito a buscar tales o cuales productos, o va a ir a revisar una lista
¿no?, de tareas pendientes para entonces saber por cuál tarea empezar, cuál es la primera tarea que tiene que hacer mi ayudante de cocina. De esta forma no va a estar esperando que alguien le dé una indicación siempre, sino que ya va a tener una forma y un proceso para comenzar a trabajar. Bueno, lo primero que hace el ayudante de cocina es venir, entrar y pelar papa. Bueno, listo, va a ir, va a buscar la bolsa de papa y se va a poner a pelar papa. Y cuando termine esa bolsa de papa, ¿cuál es la siguiente tarea? Y paso, ¿sí? Es importante que en el manual de operaciones detallemos la tarea que va a realizar, dónde la va a realizar, cómo la va a realizar, con qué elementos, con qué utensilios, ¿no? Si yo no es lo mismo pelar papa con un elemento manual, con un utensilio manual, que con una máquina. Entonces tiene que estar especificado. A la hora de utilizar algo más que un utensilio, es decir, a la hora de utilizar una máquina, por ejemplo, también debo incluir las especificaciones de cómo se utiliza la máquina para esa operación. Cómo se enciende, cómo se prepara, cómo se utiliza, cómo se deja después de utilizar, en qué condiciones, ¿no? Si hay que limpiar, si hay que ordenar. Debemos incluir ahí todo el detalle que podamos. Mientras más detalle incluyamos en la forma de operar, por ejemplo, equipos y maquinaria, menos riesgo tenemos de que el operario cometa un error, lo dañe, en fin. Entonces, bueno, le vamos a ir detallando tarea por tarea. Terminó de pelar papa, terminó de cortar tomate, terminó de hacer toda la parte de producción. ¿Dónde la va a guardar? ¿Cómo la va a almacenar? ¿En qué elemento? ¿De qué forma lo va a conservar? ¿Dónde lo va a colocar? Si es un elemento que va a quedar ya preparado para el despacho, ¿dónde va? Y si no va al despacho, ¿a dónde lo guardo? ¿En un almacén, en una cámara de frío, en un refrigerador? En fin, ¿a dónde va a ir ese elemento? Tengo que detallar también eso en la operación. Y sigo avanzando con este ayudante de cocina y veo qué es lo que toca después de eso, ¿no? Terminó de hacer la producción, la dejó guardada, la dejó preparada, lista. Bueno, llega el momento del despacho, supongamos, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. ¿Cuál es la tarea del ayudante, ¿no? Tiene que asistir al cocinero, ¿en qué área, ¿no?, de mi cocina? No es lo mismo que esté a lo mejor en un área de hornos, para trabajar con hornos, que en un área para hacer fritos, que en un área para hacer elaboración de platos. Tengo que dejarle claras cuáles son las operaciones que va a ir haciendo casi minuto a minuto, ¿no? Aunque no sea una cuestión exacta la cocina, sí le tengo que ir diciendo a lo largo del día cuáles son las operaciones que sí o sí tiene que hacer. Si en algún momento tiene que controlar algo especial, tiene que hacer alguna tarea específica, se tiene que higienizar las manos, se tiene que sanitizar, bueno, también lo debería incluir en el manual de operaciones para que él respete esa periodicidad, esa regularidad en su tarea y en las operaciones. Si eso garantiza la inocuidad de los alimentos, más aún. Cómo tiene que limpiar tablas, cómo tiene que limpiar mesadas. Es todo proceso de operación, es todo proceso que tengo que trabajar. Termina el momento del despacho, ¿qué pasa con ese ayudante después del momento del despacho? Bueno, viene el momento del orden y la limpieza, cómo hace la limpieza, qué limpieza hace diaria, qué limpieza va a tener que hacer en forma semanal, quincenal, mensual, ¿sí? Lo que sea. Le tengo que colocar ahí lo que yo llamo la receta de limpieza para que él sepa cuáles son las tareas que tiene que hacer, para que no nos encontremos después con que, ay no, a mí no me tocaba esto, ay no, yo esto no lo tenía que hacer, nadie me lo dijo. Bueno, tiene que estar todo en el manual de operaciones. Es importante que pongamos plazos establecidos para las cosas y estamos en un nivel de regulación del tiempo más estricto, ¿sí? Por ejemplo, podemos incluir en el manual de operaciones el tiempo de elaboración de un producto determinado, un rol de sushi, una empanada, una hamburguesa, ¿no? Entonces el empleado sabe que va a tener que respetar ese tiempo de producción, sobre todo si tiene una elaboración más manual y no tan mecánica, ¿no? Donde los tiempos dependen mucho del operario y no de una máquina que mantiene determinadas condiciones. Entonces, bueno, tenemos que trabajar ahí para que eso funcione correctamente. Termina el servicio, orden, limpieza. Bueno, ¿qué sigue en mi manual de operaciones? ¿Cómo va a salir ese empleado del servicio? Simplemente qué le toca hacer, cómo es su salida, si tiene que dirigirse a algún lugar, a algún vestuario para cambiarse, tiene que retirar elementos de algún locker de seguridad que lo saque, si tiene que marcar de algún tipo de asistencia, ¿no?, por medio digital, manual o informándoselo a alguien que lo haga.
si tiene que enviar algún tipo de comunicación al área, al sector en el que trabaja, para que el que viene después, al siguiente turno, al siguiente día, tenga esa información, también lo tenemos que colocar ahí, cómo es el paso a paso, cómo lo tiene que hacer, si está en un grupo de WhatsApp, si está en un grupo de Telegram, si lo hace por email, como sea que lo haga, ¿no? Cómo va a mandar esa información, qué lo tiene que hacer, qué información tiene que enviar. Lo importante es que el manual de operaciones sea lo más detallado posible. Ahora seguramente que si no lo hiciste nunca te estás imaginando que esto es un proceso complejo y por dónde empiezo y cómo hago. Normalmente yo recomiendo la estrategia que yo denominé la estrategia de la entrevista, del día a día, ¿no? Entonces yo me siento con el empleado de un área y le empiezo a preguntar cómo inicia su día en mi negocio. ¿Qué es lo primero que hace? Llega y ¿qué hace? Llega y se cambia, va al vestuario, cuánto tiempo, perdón, cuánto tiempo tiene para cambiarse, cuánto tiempo tiene para alistarse en su área de trabajo, en fin. Le hago una entrevista, agarro papel, agarro lápiz, ¿no? Y le hago una entrevista. Y si tengo 6, 7 puestos distintos, lo deberé hacer con los 6, 7 empleados que mejor desarrollen la tarea, o lo puedo hacer directamente con todos los empleados, por ejemplo, para que si yo tengo 4 o 5 cocineros, tomo nota de las tareas que hacen 4 o 5 cocineros y puedo empezar a ver la distribución de tareas, si es correcta, ¿sí? Si es adecuada, y trabajarlo en otra instancia que no es el manual. Pero sí voy adquiriendo claramente en una conversación amena, café por medio con mi empleado, esa información que yo necesito para elaborar el primer boceto de mi manual de operaciones. Una vez que tengo ese primer boceto, me toca sentarme, comparar procesos, tal vez ir a un local de la competencia y ver qué pasa, si se respetan estos procesos o no, cómo lo hacen, tomar ideas, ¿no? Comparar, buscar opiniones de otros profesionales, buscar opiniones de gente de otra área, a lo mejor que vea que hay algo que se hace bien, que se hace mal, cómo lo puedo corregir, y empezar a pulir ese manual de operaciones hasta que finalmente tengo la versión final. Entonces, lo mismo voy a hacer con el cocinero, con el jefe de cocina, con el cajero o el adicionista en mi negocio, con el encargado, mandos medios. Para cada puesto tiene que haber un manual de operaciones, que recordamos se divide en la operación general del área, no te olvides de eso, operación general del área, y la operación específica de ese empleado, de ese puesto, más que de ese empleado. De esa forma vas a empezar a hacer tus manuales de operaciones. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Y siempre lo cuento porque me causó mucha gracia. En una oportunidad estaba haciendo manual de operaciones para un cliente, una franquicia, y me dice uno de los responsables de contratar el servicio que nosotros estábamos brindando que él quería un manual de operaciones como el de una licuadora. Entonces yo me empecé a reír, me preguntó por qué y me reía, qué le parecía gracioso, y yo le dije que él no trabajaba con licuadoras, que trabajaba con personas. La verdad es que podemos hacer un manual de operaciones ultra complejo si nosotros tenemos que cumplir, por ejemplo, normas internacionales como lo son las normas ISO. Seguramente nuestro manual de operaciones va a tener muchísimas secciones, áreas y regulaciones específicas para trabajar que en la mayoría del resto de los restaurantes, bares, emprendimientos que recién comienzan, pequeños, no tienen razón de ser. A menos que no necesitemos certificar una norma o que no estemos buscando un estándar de calidad y de excelencia demasiado elevado, si nunca hicimos un manual de operaciones, la verdad que con todos estos consejos podemos comenzar a trabajar rápidamente en la construcción de los primeros manuales y empezar a darle orden a nuestro negocio. Va a cambiar muchísimo la operación, seguramente que va a mejorar muchísimo si lo hacemos bien. ¿Qué quiero decirte que no te podés olvidar? Tu negocio no va a cambiar solo por hacer el manual y entregarle una montaña de papeles a tu empleado. No es así. Tu negocio va a cambiar cuando vos hagas los manuales de operaciones, se los entregues al empleado, se los expliques al empleado, le des tiempo para que los analice, los estudie, los asimile y después le des seguimiento al cumplimiento de esas operaciones.
No hay seguimiento, no hay evaluación de lo que vos estás haciendo con el empleado, no va a pasar nada. Lo va a recibir, lo va a leer, lo va a guardar en un cajón y ahí se va a quedar para siempre. Entonces, es muy importante que además de hacer el manual, planifiques la correcta implementación de estos manuales. Por tanto, no te va a servir de nada si vos hoy no tenés manuales de operaciones de ningún área y de ningún puesto, que los hagas todos juntos y pretendas entregarlos todos juntos. Mucho menos si sos una persona única o son una o dos personas solamente las que se van a ocupar de esto. Porque si yo tengo que entregar cocinero, jefe de cocina, ayudante, el lavaplatos, el camarero, el corredor, voy a tener 10, 12, 15 manuales en mi poder y me va a ser imposible a todos juntos explicárselo. Hacelo gradualmente, avanzá en el desarrollo. Cuando termines por completo el manual de un puesto y función, ya podés poner a validarlo. Es decir, si yo hice el manual del camarero, voy al camarero, se lo explico, hago todo el proceso, que lo lea, que se quite toda la duda que tenga, que lo empiece a aplicar y mientras tanto voy a seguir trabajando en el siguiente. Pero no voy a perder tanto tiempo en hacer todo junto para después tener que perder tanto otro tiempo en poder capacitar a todo el personal junto en eso, porque es mucho trabajo. Entonces, mi recomendación es que gradualmente vayamos avanzando en eso. Y así llegamos al final de cómo construir estos primeros manuales de operaciones que te van a servir mucho para tu negocio, te van a permitir estandarizar un montón de cosas y que tu negocio empiece a funcionar bien. Ahora viene el momento del regalo y de lo que seguramente todos estaban esperando hasta llegar acá al final del video, pero antes te vuelvo a decir que te suscribas al canal, que apriete la campanita para recibir todas las novedades, ¿sí? Y de esa forma que puedas seguir trabajando en conjunto con nosotros. El regalo tan esperado que teníamos nosotros, ¿sí? El regalo tan esperado que teníamos nosotros, va a ser que vas a poder descargar un archivo comprimido porque tiene varios ejemplos con manuales de ejemplo, ¿sí? Manuales de operaciones de ejemplo como base. Lo tenemos disponible hace un montón de tiempo, fue un trabajo que nos llevó un tiempo a hacer, que sirvió mucho en varias empresas y que por eso hemos decidido regalarlo como base para que vos lo puedas trabajar después con tu negocio. Por tanto, si vos querés estos manuales, en los comentarios de este video, o si estás escuchando esto en el podcast, o si lo estás viendo en el blog, seguramente ahí muy cerquita de esta información vas a tener un enlace para descargarlo. También lo vamos a compartir en la comunidad de Telegram, a la que ya te deberías haber sumado viendo los videos anteriores. Y si realmente te interesa avanzar en esto y querés pasar al siguiente nivel con tu negocio, pero no estás seguro de hacerlo solo, no estás seguro de que estos manuales te puedan ayudar sin un apoyo adicional, contactate conmigo, déjame tu comentario, decime: Germán, quiero pasar al siguiente nivel con mis manuales, quiero que me acompañen en el proceso de hacerlo, y te vamos a contactar rápidamente para poder comenzar a trabajar en eso y ayudarte a avanzar en esta solución que vas a realizar vos de la mano de nuestro acompañamiento, ¿sí? Así que bueno, de esta forma vamos a terminar la serie de videos de manuales de operaciones. También espero que en los comentarios me digas si te gustó, si te sirvió, si viste los videos anteriores, qué te pareció, si te gustan estos contenidos. Y te pido un favor adicional: este video ha salido con mucho menos trabajo de edición y filmación, porque obviamente si sos gastronómico entendés, los tiempos nos corren y la verdad que me lleva demasiado tiempo hacer una producción más grande. Ahora quiero que también en los comentarios me digas si preferís la forma en la que veníamos haciendo los videos, el 1, el 2 y el 3, o si te da lo mismo hacerlo de esta forma, se escucha claro, lo ves bien, entendés lo que te estoy diciendo y lo que te aporta más es el valor a la producción. De cualquier forma voy a hacer lo que la mayoría vote, ¿sí?
lo que la mayoría comente acá en los comentarios y me diga, no, mirá Germán, ponele gana y hacelo un poquito mejor. Lo volveremos a hacer un poquito mejor, tal vez no con tanta frecuencia. O si te gustó esta dinámica, tal vez sí podamos hacer videos un poco más seguidos de diferentes temas porque no nos requiere de tanto tiempo. Déjame tus comentarios, soy Germán de Bonis. Quiero que tu restaurante, tu negocio pase al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.